Bienvenidos todos a esta clase de mediados de intersemestral. Si se dan cuenta, hoy estamos en la cuarta semana, es decir, llevamos tres, y como es miércoles, llevamos 3.5 semanas de nuestro curso intersemestral, justo a la mitad de las 7 semanas que duran estos cursos. Y pues también estamos en el borde de un nuevo tema, ¿no? De un tema que pues que no hemos tratado para nada en el curso de análisis. Este tema de hoy es, pues tiene que ver con integración, ¿no? Es uno de los temas así favoritos, de los temas indispensables del análisis matemático. Y bueno, también pues no podemos soslayar que pues ustedes ya tienen un entrenamiento en esto de calcular integrales, ¿no? En la teoría de la integración. En cálculo 1, perdón, en cálculo 2 y en cálculo 4, pues es el tema central, ¿no? La integración al estilo de Riemann, ¿no? Y bueno, pues no podríamos dejar de regresar a este tema de la integración en este curso, aunque por un lado lo vamos a hacer con una variante, con una importante variante que es la que introduce Stieltjes, que tiene que ver con pues, digamos que integrar, pero ya no, no de la manera rígida en la que lo hace la integral de Riemann, sino con un poquito de soltura, con un poquito más de libertad. Es decir, integrar, pero ya no con respecto, digamos, a las longitudes de los intervalos pues que de alguna manera pensamos como rígidos, sino integrar con respecto a otra función, ¿no? A otra función que de alguna manera vaya diciendo qué tan largo o qué tan corto, o dándole, digamos, de alguna manera otra noción de medida a los intervalos. La integral de Riemann-Stieltjes es una cosa, digamos, intermedia, realmente es una cosa intermedia, entre la integral de Riemann, que es la clásica, la básica, pues la de, pues la históricamente primigenia, ¿no? Contra contra la integral de Lebesgue, que es, pues digamos, la idea moderna de la integración, ¿no? Que gracias a los adelantos de la teoría de conjuntos, gracias a que el buen Cantor hizo grandes progresos al entender pues el infinito y el entender a los conjuntos de números reales o a los conjuntos ordenados, a los conjuntos de los espacios y su topología, pues que ahora, que en la actualidad, pues las teorías matemáticas en general, pues están montadas más bien en la integral de Lebesgue que en la integral de Riemann. Por razones históricas y quizás por su simplicidad o quizás por su antigüedad, la integral de Riemann pues sigue siendo la reina de las integrales porque pues deben ustedes comprender, ¿no? Los conceptos nuevos son difíciles de transmitir. O sea, un concepto, digamos, el día de hoy probablemente esté surgiendo un concepto muy revolucionario en la matemática que solo 2 o 3 matemáticos destacados conocen. Y de aquí a que ese conocimiento llegue hasta las aulas de una clase, digamos, de licenciatura, ya no digamos hasta la educación media o la educación básica, pues tendrían que pasar siglos y justamente esos siglos son los que han pasado desde la invención de la integral o desde el planteamiento de la integral de Riemann hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, pues son muchos siglos y pues ahora hasta los chicos de preparatoria, de bachillerato, saben integrar, ¿no? Incluso en una canción de Cricri, la del amigo Hans, pues es la historia de un pequeño niño que tiene un tío alemán que le obliga a aprender cálculo integral, ¿no? Y obviamente, pues lo que estaba aprendiendo el amigo Hans pues, era la integral de Riemann. Bueno, todo este choro para decirles que, bueno, pues como ya estamos en análisis matemático 1, pues entonces vamos a ver un escaloncito más en la teoría de la integración, que es la integral de Riemann-Stieltjes. Bueno, yo quisiera creer, bueno, estoy seguro, aunque no lo estoy demasiado, de que todo el mundo se acuerda muy bien de la teoría de la integral de Riemann, es decir, de la integral así básica, elemental, la que todo el mundo conoció
Al menos en teoría lo debió hacer en cálculo 2. Si alguien me quisiera comentar, pues como qué tal se siente con su cálculo 2, con su teoría de la integral, que vieron en cálculo 2, pues bienvenidos los comentarios. Todo el mundo se acuerda muy bien cómo era, al menos la definición de la integral. Quiero creer que todo el mundo se acuerda, pero nadie quiere confesarlo. David Más o menos. dice que sí, Kevin. Exacto, David dice que sí, Kevin dice más o menos. Bueno, miren, honestamente lo que va a ocurrir en este momento es que quienes no se acuerdan de cómo era la integral de Riemann lo van a recordar. Quienes nunca supieron cómo era la integral de Riemann, pues lo van a aprender. Pero todo ello lo vamos a lograr con un poquito de variante, es decir, vamos a añadirle un plus, ¿no? Vamos a verla con una floritura más que la hace más, incluso más interesante, ¿sí? Entonces, nuestro tema es la integral de Riemann-Stieltjes. ¿Sale? Y bueno, espero que ya algunos de ustedes hayan visto el video que preparamos, ¿no? En donde se presenta el tema de la integral de Riemann-Stieltjes. Y bueno, ya tengan entonces más o menos una idea de qué se trata, ¿no? A ver, primero que nada, recordemos lo más básico con respecto a la integral de Riemann. ¿Se acuerdan? La integral de Riemann, que más bien la presentación de sumas inferiores y sumas superiores no es precisamente de Riemann, sino de Darboux. Y entonces, esa presentación la quisiera recordar rápidamente, ¿no? Bueno, entonces la integral de Riemann se presenta como, bueno, pues primero que nada, o digamos su primera versión, a lo largo de un intervalo cerrado. Nosotros tenemos un intervalo cerrado A, B, y una función definida en ese intervalo, ¿no? Típicamente, la función que nosotros dibujamos, pues es una función continua. Y entonces el problema central de la integral de Riemann, que pretende pues calcular volúmenes o áreas, es, si yo tengo la gráfica de una función definida en un intervalo AB, ¿cómo puedo saber cuál es el área que está determinada por esta gráfica, ¿no? Bueno, hay algunos asegúnes aquí, por ejemplo, para que pudiéramos decir, sí, lo que está abajo de la curva, pues tendría que ser que la curva tuviera valores positivos, así como está dibujada aquí en este bonito dibujo, suponiendo que el intervalo AB está obviamente sobre el eje de las X. Y y bueno, pues entonces al tener nosotros una función positiva, pues una función que toma valores positivos, bueno, ya podríamos efectivamente pensar que este dibujo de aquí, perdonen que haya movido al B, pero pues mis dibujos nunca van a ser muy buenos, que digamos. Pues ya tiene sentido pensar que hay un área encerrada debajo de la gráfica de la función, pues delimitada por la gráfica y por el intervalo A, B, ¿cierto? Y bueno, la presentación de Darboux consiste en que pues consideremos la opción o las dos opciones que son rellenar con rectángulos la parte interna de la figurita esta, y esto por un lado, y por otro lado, pues también dibujar rectángulos en los cuales se quede contenida esta figura, digamos. Primero que nada, hacer una partición del intervalo A, B en una cantidad finita de puntos, digamos, por ejemplo, A sería un X0, luego algún X1, un X2, X3, X4, bla, 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 una cantidad finita de puntos y un XN que sería igual al B, ¿no? Un X0 que sería nuestro puntito A, y un X, bueno, subsecuentes puntos X1, X2, X3, ordenados progresivamente, terminando con XN igual a B. ¿Sale? Y estos intervalitos, digamos, estos intervalitos funcionarían como bases para rectángulos.
Unos rectángulos son los rectángulos inferiores, otros son los rectángulos superiores. Sí, esas serían las bases. ¿Cuáles serían las alturas? Bueno, las alturas serían, pues, considerando los valores que toma la función. Nosotros típicamente hemos de dibujar una función continua, pero podríamos nada más pensar que la función es acotada, digamos, formalmente pensar, bueno, no, a lo mejor no es continua, pero sí los valores que toma la función están contenidos en algún rango, ¿no? En algún intervalo, ¿no? Es decir, la función no puede irse a infinito ni a menos infinito en este intervalo AB, ¿no? Y entonces, bueno, si está acotada, pues entonces nosotros en el intervalo, digamos, x y menos 1, x y, podríamos pensar en todos en cuál es el ínfimo de los valores que toma la función. Digamos, por ejemplo, en mi dibujito, el ínfimo de los valores lo tomaría aquí, ¿sale? Y con ese ínfimo de los valores que toma la función, en el intervalo x1, xy menos 1, xy, nosotros tendríamos un numerito m sub i, ¿verdad? Que sería esta altura, la altura de este rectangulito, ¿sale? Y este mi es el ínfimo, entonces, de esos valores, ¿no? Ahora, por otro lado, digamos, ese rectángulo perdón, por un lado, ese rectángulo ya quedó contenido dentro del área que estamos tratando de estimar, y podemos también estimar, pero por exceso, a esta área, dibujando un rectángulo exterior. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues considerar ahora la misma base, pero con una nueva altura que sería la que obtendríamos al ver quién es el supremo de los valores que toma la función f de x en el intervalo xy menos 1 xy. Con eso formar, digamos, la altura, ¿no? Esta la estamos denotando típicamente como con la letra M mayúscula, subíndice I, ¿no? M minúscula I, el ínfimo de los valores, M mayúscula I, el supremo de esos valores, y con delta I, o delta xy, mejor dicho, mejor escrito, denotamos la base. Estas deltas xy son las bases de los rectángulos. Y bueno, son muy fáciles de calcular porque las delta xy simplemente son pues el extremo derecho de nuestro intervalo xy menos 1 xy menos el extremo izquierdo, ¿no? Es xy, entonces, menos xy menos 1, ¿sale? Esto es delta xy. Y eso es esencialmente así porque, pues, sabemos entonces que canónicamente que la medida canónica del intervalo que va desde, no sé, desde un punto R hasta un punto S, pues es justamente S menos R, ¿no? El más grande menos el más pequeño. ¿Sale? Esa es la medida canónica de la longitud canónica de un intervalo. Pero Stiglitz introduce la variante, que consiste en que los intervalos ya no se van a medir igual. Ahora los intervalos los vamos a medir en función de alguna función, de alguna otra función, no de la función de identidad, sino de una función arbitraria alfa. ¿Sale? Ahora, arbitraria, pero no tan arbitraria, una función que por lo menos preserve una condición, y es que, fíjense, como delta xy es calculado como el más grande menos el más pequeño, es como un número más grande restando a un número más grande, restarle un número más pequeño, pues entonces como que si nosotros vamos a cambiar de noción de longitud del intervalo, pues como que deberíamos de respetar esa intención. Y entonces, para que nosotros pudiésemos decir que la longitud de un intervalo está dada por una función alfa, pues esta función, bueno, por supuesto debería de estar definida en el intervalo A, B, y le va a cambiar la longitud al intervalo A, B, va a tomar obviamente valores reales, pero esta tiene que ser monótona creciente. Esto simplemente es lo que dije hace un momento. Esto simplemente significa que si nosotros la calculamos en un valor más grande, ese resultado será más grande que si la calculamos en un valor más pequeño. Sí, yo sé que a lo mejor dicho así no suena bien, pero digamos, lo que quiero decir es que si S es menor que T, entonces alfa en S es menor que alfa en T. Y por lo tanto, si nosotros restamos alfa de T menos alfa de S,
pues el resultado sea mayor que 0, ¿no? Pero hay una cosa que admite un poquito más de generalidad, y es que nuestra función tuviera chance de estacionarse de repente, ¿no? O sea, no que crezca toda la vida, sino que pues, de repente diga, no, pues yo me estaciono un ratito y luego ya crezco otra vez. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, estas desigualdades que escribí aquí son un poquito imprecisas, sino que lo que queremos en estos casos de las funciones monótonas crecientes es lo siguiente, que si S es menor o igual que T, entonces alfa de T es menor o igual que S, ¿no? Una función de este estilo sí puede estacionarse en algún tramo y luego volver a crecer y luego estacionarse, no sé, tiene un poquito más de libertad de una función de este estilo. Pero lo importante es que este numerito, que de ahora en adelante se va a llamar el delta de alfa, digamos, el delta de alfa i, igual si nosotros estamos considerando una partición como la que ya teníamos por acá, x0, x1, x2, xi, menos 1, xi, hasta xn, pues el delta alfa i sería justamente lo que resulta de restar alfa en xi menos el alfa en x menos 1. ¿De acuerdo? ¿Es delta de alfa i? De alfa i, sí. Ok. Sí. No hay confusión, creo que no hay confusión si hacemos esto. O alfa xi podría ser también. Alfa xi parece un poco engorroso. Ajá, en la literatura generalmente mencionan eso, que podría ser alfa de xi, pero como en realidad la variable es muda, solo hace engorrosa la notación, entonces usualmente la omiten. Por eso se pone alfa i. Ah, ok, va. Sí, pero no tendría por qué causar confusión. Digo, si sabemos nosotros que estamos indexando a los miembros de la partición con esta i, ¿no? O sea, sí, o sea, lo que sí hay que dejar muy claro es que esta notación del delta alfa i, pues obviamente depende de una partición, ¿no? Está asociada con alguna partición. Si nosotros cambiamos la partición, pues bueno, a lo mejor los deltas también van a cambiar. ¿Sale? No es a lo mejor que van a cambiar, que vayan a cambiar. O sea, seguro que tienen que cambiar algunos, ¿no? Okay, dependiendo de la partición. Sí. Veo que hay comentarios en el chat y yo no alcanzo a ver el chat. No, sí. Ok. Bien. Ese es entonces la variante, que ahora, si bien en la integral de Riemann nosotros teníamos una forma, o estábamos utilizando la forma canónica de expresar la longitud de los intervalos, pues ahora vamos a cambiarla. Y entonces, para una suma, bueno, primero que nada quisiera preguntarles, ¿todo el mundo recuerda esta parte de las sumas inferiores y de las sumas superiores en la integral de Riemann? ¿Hace falta que termine la explicación, que termine de redondear esa explicación? Sí, recuerdo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, digamos, entonces no intentaré terminar de redondear esta explicación y voy a avanzar, pero pero ahora pensando en la de Riemann-Stieltjes, ya no en la de Riemann, ¿no? Aunque bueno, la realidad es que el dibujo no va a cambiar mucho. El dibujo va a ser esencialmente el mismo. Nosotros tenemos por aquí nuestro A, nuestro B, ¿verdad? Los extremos del intervalo, la función f la estamos pensando positiva, ¿verdad? Y y bien, entonces nosotros ahora para las, digamos por ejemplo, para las sumas inferiores, ¿no? Nosotros tendremos entonces en nuestra partición algún xi menos 1, algún xi, ¿verdad? La altura de los rectángulos seguirán siendo, las alturas de los rectángulos seguirán siendo las mismas, es decir, calculando el ínfimo de los valores que toma la función en el intervalo xi menos 1 xi, nosotros tendremos la altura del rectángulo inferior, calculando el supremo de los valores que toma la función en el intervalo, nosotros tendremos, ¿verdad? Las alturas de los rectángulos exteriores, y pero entonces ahora sí, la variante es que la base, esta base no la vamos a medir canónicamente, sino vamos a medirla con alfa.
va a ser la delta de alfa i. Y entonces, efectivamente, como ustedes pueden, y seguramente ya lo hicieron ver en las notas o ver en el libro de Rudin, se definen, por ejemplo, las sumas superiores, ¿no?, de la función f en el intervalo AB, con respecto a la partición P y con respecto a la función alfa. Es una notación ya era grandota con la integral de Riemann, pues ahora es un poquito más grandota. Bueno, esta sería entonces la suma, ¿verdad? Desde, digamos, desde i igual a 1 hasta n, que son n vaya, aquí estamos asumiendo que nuestra P, nuestra partición P, tiene la forma, digamos, x0, que es igual a menor que x1, menor que x2, y así, menor que, digamos, xi, menor que bla, 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 menor que xn, y xn es igual a b, ¿cierto? Bueno, entonces estamos asumiendo que nuestra partición es así, tiene n más 1 términos, incluyendo a y a b, y que, y entonces, bueno, la suma superior, pues es simplemente multiplicar la altura del rectángulo superior mi por la base que ahora está siendo definida como la delta alfa i. ¿Sale? Entonces sumamos todas estas áreas de estos rectángulos con bases como ahora medio inciertas, ahora determinadas por otra forma de medir bases, y bueno, pues esto queda entonces como la definición de una suma superior, la suma superior asociada a la partición P. Las sumas inferiores se definen análogamente, seguro ustedes tienen muy buena idea de cómo se definen, entonces nada más simplemente reemplazamos la MI mayúscula por una MI minúscula, y bueno, pues el resto de la teoría de Riemann-Stieltjes se parece muchísimo a la teoría de Riemann. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se demuestran todas estas propiedades importantes, ¿no? A ver, por ejemplo, si nosotros consideramos cualquier partición, la suma inferior es menor o igual que la suma superior, ambas asociadas a la misma partición. Eso es una cosa muy fácil de probar debido a que, pues simplemente el ínfimo siempre es menor o igual que el supremo, ¿no? Entonces, pues ese argumento repetido muchas veces, pues resuelve la situación, ¿no? Bueno, en el caso de la integral de Riemann, no teníamos que preocuparnos por un pequeño detalle que aquí sí, y es que, por ejemplo, si nosotros estamos considerando los supremos y los ínfimos y no nos importa mucho cuál pudiera ser el signo de ellos, ¿no? Pero lo cierto es que, al ser delta alfa i mayor o igual que 0, ¿sí?, el signo de este producto, mi por delta alfa i, es el mismo que el signo de mi, ¿no? Y esa es justo la razón por la que de entrada, para poder hablar de la integral de Riemann-Stieltjes, tenemos que considerar solo funciones que sean monótonas crecientes, para preservar signos y para preservar, por ejemplo, esta propiedad de que el ínfimo sea menor o igual que el supremo, o que las sumas inferiores sean menores o iguales que las sumas superiores. En la tarea se van a encontrar un par de ejercicios en los que pasa la cuestión, o pasa una cosa rara. Pasa que las sumas inferiores y las superiores no son precisamente, no están en este orden, o están en el orden. O sea, pasan cosas raras, pero esa es la razón. La razón es que la función alfa, la función, que por cierto, esta función alfa se le suele llamar la función integradora. Esta función no es creciente, no es monótona creciente. Entonces, si no es monótona creciente, pues podemos caer en estas cosas, pues como poco deseables, ¿no? Cosas que no nos gustaría, o sea, que pueden hacer que se nos perturben los resultados, ¿no? Entonces, de aquí, al menos por hoy y mañana, segurísimo, todas las funciones integradoras alfa que consideremos, todas ellas van a ser monótonas crecientes, ¿va? Y por tanto, todos los delta alfa i siempre van a ser mayores o iguales que 0. Quizás el viernes, no, seguramente el viernes vamos a ver la manera de generalizar a otras funciones, a otro tipo de funciones alfas que no necesariamente son crecientes, pero para las cuales sí se puede todavía pensar en una integral de Riemann-Stieltjes, ¿va? Muy bien. Y bueno, pues así como, digamos, de aquí en adelante, digamos, como esa propiedad, ¿no? De que las sumas inferiores siempre son menores o iguales que las sumas superiores, considerando la misma partición, también es verdadera si nosotros olvidamos la partición. Es decir, si nosotros nos fijamos en una suma
inferior, digamos, L, híjole, bueno, voy a escribir todo, F, intervalo AB, partición P, y función alfa. Esta va a ser menor o igual que la suma superior también de F en el intervalo AB, pero con otra partición, posiblemente con otra partición Q y alfa. O sea, que para toda P y para toda Q, la suma inferior de P es menor o igual que la suma superior de Q. ¿Sale? Eso es entonces eso es una cosa que pasa igualito que en la integral de Riemann. Otra cosa que pasa igualito que en la integral de Riemann es que nosotros podemos dividir, digamos, las integrales. Digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos la integral desde A hasta C de una función f de alfa, donde obviamente la alfa es monótona creciente, y nosotros tenemos que B es un punto intermedio entre A y C. Entonces, la integral desde A hasta C de f de alfa es igual a la integral desde A hasta B más la integral desde B hasta C. ¿Vale? Yo ya estoy utilizando el símbolo de integral y ni siquiera no les había comentado nada al respecto, ¿verdad? No habíamos dicho qué significa esto. Bueno, pues significa esencialmente lo mismo que significaba en la integral de Riemann, ¿no? Es decir, nosotros tenemos sumas inferiores, nosotros tenemos sumas superiores. Si nosotros refinamos una partición, las sumas inferiores crecen. Si nosotros refinamos una partición, las sumas superiores decrecen. Y entonces, digamos, si nosotros tenemos que el ínfimo de las sumas superiores coincide con el supremo de las sumas inferiores, entonces nuestra función efectivamente es integrable y la integral es exactamente ese valor, el valor en el que coinciden las sumas, el ínfimo de las sumas superiores y el supremo de las sumas inferiores, ¿sale? Y bueno, propiedades como esta, propiedades como la linealidad de la integral, todas ellas básicamente se repiten en la integral de Riemann-Stieltjes con argumentos absolutamente semejantes a los que se utilizaban en el caso de la integral de Riemann. ¿Sale? Muy bien. Por ejemplo, también el criterio de integrabilidad de Riemann-Stieltjes es el mismísimo que el de la integral de Riemann. ¿Se acuerdan? Nosotros podríamos llegar a la conclusión de que una función es integrable en un intervalo. Sí y solo sí. Para cualquier epsilon positivo, pudiéramos encontrar una partición P. De tal manera que la suma superior, ¿verdad?, de F en el intervalo AB, con la partición P y con respecto a alfa, menos la suma inferior, bueno, esta diferencia fuera menor que el epsilon dado, ¿no? O sea, si para cualquier epsilon nosotros podemos encontrar una partición que hace que la suma superior y la suma inferior difieran en menos que esta epsilon, entonces nuestra función f es integrable, ¿no? Bueno, pues aquí también nuestra función es integrable con respecto a esta función alfa. ¿Va? Y así, todas las propiedades, todas las cosas que vean ustedes en la tarea, pues más o menos son una generalización, un recuerdo de, pues de lo que fue la integral de Riemann que conocieron en cálculo 2. Entonces, bueno, pues yo espero, todos esperamos que los ejercicios que se van a encontrar sean de su agrado y que los puedan ustedes resolver. Yo creo que principalmente con eso, con recordar un poco cómo es que se construye la integral de Riemann y teniendo claridad con respecto al papel que juega nuestra función alfa, ¿no? La función integradora alfa, qué significado
tiene, qué es lo que está, qué papel está realizando. Este, por último, quiero comentarles que en los ejercicios que van ustedes a ver, que están para el día de hoy, la última cadena, no sé cuántos ejercicios, unos 4 o 5 ejercicios, ahorita Luis David puede ser que nos diga exactamente cuáles, están encaminados a hacer la demostración de un teorema que es pues muy relevante en la teoría de integración de Riemann-Stieltjes, y es esencialmente el teorema que hace que las cuentas pues se puedan hacer más fácilmente, que se pueda llevar a la práctica la integral de Riemann-Stieltjes. Seguro ustedes recuerdan que cuando se trataba de integrar al estilo de Riemann en cálculo, utilizando la definición, es decir, utilizando sumas inferiores y sumas superiores, pues las cuentas eran muy tortuosas, ¿no? Los primeros ejemplos de integrales que se veían en esos cursos eran pues de muchas cuentas, había que hacer muchísimas cuentas y uno lo que obtenía era una aproximación gracias a una suma superior o una suma inferior. Y bueno, pues haciendo, digamos, por ejemplo, cuentas que tienen que ver con límites de sucesiones, pues podíamos llegar a la conclusión de que la integral, digamos, de x cuadrada con respecto a x en el intervalo 0, 1 era, ya no me acuerdo cuánto era, un tercio, ¿no? Bueno, pues así las cuentas, por supuesto, si nosotros tratamos de hacer integrales de Riemann-Stieltjes, pues utilizando la definición de sumas inferiores y sumas superiores, pues sí estamos muy fritos, ¿no? Sí es una cosa que nos va a costar muchísimo trabajo. En la tarea ustedes van a tener que hacer sumas inferiores y sumas superiores. Esa es entonces la talacha que van a tener en los ejercicios prácticos para nuestra sesión de hoy. Pero en la segunda parte, lo que Luis David nos presenta son los ejercicios, es una secuencia de ejercicios que nos lleva al teorema que nos permite ejercer de manera práctica o calcular de manera práctica las integrales de Riemann-Stieltjes. Y es un teorema que, bueno, por supuesto funciona solo para las funciones integradoras con algunas propiedades muy deseables. Bueno, una propiedad muy, muy deseable que es que además de ser monótona creciente, sea derivable y que su derivada sea Riemann integrable. Bueno, que en realidad la parte gruesa, pues es que la función integradora sea derivable, ¿no? Ustedes saben, todas las funciones derivables son continuas, todas las funciones continuas son integrables, entonces como que la clase de funciones derivables es más pequeñita que la clase de funciones integrables. Entonces, como que es una petición un poco fuerte para una función, pero es práctica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tratamos de calcular la integral de alguna función sencillita, no sé, 2x cúbica, pero con respecto a una función ya no tan sencillita, digamos, por ejemplo, x cuadrada, entonces proceder por definición de Riemann-Stieltjes es brutalmente complicado. O bueno, no es que sea tan complicado, es que son cuentas y cuentas. En cambio, utilizando el teorema al cual llega como conclusión esta cadenita de ejercicios, pues simplifica muchísimo las cosas. ¿Sale? Es decir, que calcular una integral, bueno, lo voy a escribir aquí, ¿no? Bueno, no voy a escribir las hipótesis nada más por no arrastrar mucho mi lápiz, que se le gasta la punta. Y simplemente voy a escribir la formulita, ¿no? Que la integral de f con respecto la integral de f. Uy, ya no escribe mi lápiz. La integral de f, ya sé por qué no escribe, de f con respecto a alfa, ¿verdad? Es simplemente una integral de Riemann, y es la integral de f multiplicada por la derivada de alfa en el sentido de Riemann, ¿no? Digamos, bueno, obviamente con sus extremos, ¿no? Y bueno, como ya logré escribir, pues le voy a poner la hipótesis, ¿no? Esto cuando alfa es monótona creciente. Y su derivada, bueno, es derivable, y además su derivada es Riemann integrable.
¿no? Y bueno, pues ya con con esta formulita, pues ya hacer integrales de Riemann Stieltjes, pues puede ser bastante más conocido, ¿no? Ya podemos aplicar toda la gran teoría de la integración de Riemann, que tiene métodos de integración así fantásticos que resuelven muchísimo las cosas, ¿no? Bien, bueno, aunque estos ejercicios se los van a encontrar más bien en la tarea de mañana, pero bueno, pues por lo pronto creo que no me queda más que decirles que, bueno, sí, un poquito más que Oye, David, sí, sí, Fer, y la prueba de esto es como con el teorema del valor medio de la derivada, ¿verdad? Como así con... es. Sí, si me dejas explicar rápido. Sí, los primeros 6 ejercicios de la parte teórica están hechos como para mostrar que nos podemos deshacer de las sumas superiores e inferiores, y lo podemos hacer todo con las sumas de Riemann, que ya todos conocen. Y los siguientes 7 es justo ese teorema que te dice que las integrales de Riemann-Stieltjes se pueden reducir a las integrales de Riemann si la función cumple estas propiedades. Y si justo usas el teorema del valor medio para derivadas, y con ese sale, lo van a ver. Sí, sería muy recomendable que todo el mundo hiciera todos los ejercicios, ¿no? Muy, muy ilustrativo, pero bueno, pues también ya los hemos repartido, ya todo el mundo sabe que pues, elige no, que no elige, que toma su ejercicio de la tómbola y pues se hace responsable de él, pero sí, la verdad es que sí es muy recomendable que intenten hacerlos todos los ejercicios. Bien, permíteme nada más entonces agregar una cosa que yo que estaba olvidando. Bueno, no es tan importante porque de hecho es el segundo video tiene que ver con alguna cierta familia de funciones que son integrables en el sentido de Riemann-Stieltjes y son las funciones continuas, ¿no? Que es justamente lo esperable, ¿no? Que todas las funciones continuas deberían ser integrables. Bueno, pues lo son también en el sentido de Riemann-Stieltjes. Y la demostración, como van a ver o como ya vieron en el video, pues no requiere básicamente nada que no sea conocido desde la integral de Riemann, ¿no? O sea, la prueba es básicamente la misma. Claro, a lo mejor ahora que estamos en análisis matemático 1 y que la semana pasada o esta semana creo, ¿verdad? Vimos que las funciones que son continuas en conjuntos compactos de Rn en realidad lo son de manera uniforme, es decir, si tu función es continua en un compacto, entonces tu función es de hecho uniformemente continua. Bueno, pues es una cosa que se utiliza para probar, ¿no? Que toda función continua en un intervalo se puede integrar al estilo de Riemann-Stieltjes. Eso es lo que van a ver entonces en el segundo video. Y en el tercer video, que ya lo vieron entonces, pero realmente yo lo estaba pensando para la clase de mañana, se prueba que pues realmente tampoco es importante o tampoco es excluyente, pues, la condición de continuidad, que una función puede no ser continua y a pesar de ello ser Riemann-Stieltjes integrable. Digamos, en la integral de Riemann tuvimos muchos ejemplos de ese estilo, ¿no? Escaloncitos o funciones que eran continuas en un pedacito y luego daban un brinco y eran continuos en el siguiente pedacito y demás, ¿no? Ese tipo de funciones las aprendimos a integrar en el sentido de Riemann. Y bueno, también esas integrales se pueden calcular en el sentido de Riemann-Stieltjes, nada más que con un poquito más de cuidado. Digamos, una función que tiene una discontinuidad será Riemann-Stieltjes integrable, pero si la función integradora no es discontinua en los puntos en los que en nuestra función sí lo es, ¿no? No sé si me explico. O sea, para que la función sea, o al menos sabemos que la función será, una función f será Riemann-Stieltjes integrable con respecto a una función integradora alfa si, bueno, nuestra f tiene pocas discontinuidades, digamos una cantidad finita, y todas esas discontinuidades se dan en puntos en los cuales la función alfa sí es continua. ¿Va? De hecho, funciones que también pudieran tener muchas discontinuidades, que no tantas, pero sí al menos una cantidad infinita, y que sí son Riemann-Stieltjes integrables con respecto a pues, básicamente cualquier función monótona creciente alfa, son las funciones que son monótonas, es decir, o que son monótonas crecientes o que son monótonas decrecientes.
ese tipo de funciones también es relativamente fácil probar que son Riemann-Stieltjes integrables, y la razón de ello es que la variación en una función monótona está muy a la vista. O sea, ¿qué tanto varía? Digamos, por ejemplo, si nuestra función es creciente, lo menos que puede valer es pues, lo que valga en el extremo izquierdo, ¿no? Y lo más que puede valer es lo que valga en el extremo derecho. Entonces, la variación total, lo más que varía en esta función en un intervalo, pues es justamente eso, el valor en el extremo izquierdo, perdón, el valor en el extremo derecho menos el valor en el extremo izquierdo. Y ya, no puede variar más. Y lo mismo con una función decreciente, ¿no? Y el conocer ese rango, el rango en el cual se mueve nuestra función, pues ya es una cosa que nos permite pues hacer particiones razonables que muestre que las sumas superiores e inferiores difieren en poco. Y bueno, pues las funciones monótonas lo que sí tienen es que no puede, que pues pueden ser discontinuas, sí, en muchos lugares, pero no en tantos, ¿no? Una función monótona puede tener solo una cantidad numerable de discontinuidades. Y además de ser numerable, pues un poco, o sea, no muy distribuidas. O sea, las discontinuidades no pueden ser muy, no pueden ser tan presentes en todo el intervalo. Tienen que tener este, uh, cierta regularidad, digamos, ¿sí? O sea, no son tan complicadas, pues, ese tipo de discontinuidades las que puede tener una función monótona, ya sea creciente o decreciente. Pero eso sí, pueden ser una infinidad, pero nada más una infinidad numerable. Y bien, digamos, esos son los teoremas que ustedes van a encontrar en las notas que hizo Luis David, y también sus demostraciones en el libro de Rudin. Y creo que ahora sí, eso era todo lo que tenía que comentar. Y bueno, respondemos preguntas o vemos los comentarios. A ver, quieren que vemos los comentarios del chat. ¿Sale? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, sí, David. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nada más de lo que estaba comentando usted de que pasaban cosas raras en las funciones de la tarea, pues sí, efectivamente, pues, bueno, no quiero quemar, ¿no? A quien ya la haya visto, a quien le toque ese ejercicio, pero pues sí hay uno en el que pasa eso, en el que no tenemos la función integradora monótona creciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Tenemos que tomar el intervalo donde sí lo es? ¿O decimos que no se puede para todo un intervalo dado? ¿O cómo lo resolvemos allí? Bueno, si no mal recuerdo, lo único que hay que hacer es calcular las sumas, ¿cierto? Okay. Las sumas superiores y sumas inferiores. Sí. Bueno, lo que va a pasar es que la delta ahí te va a salir pues negativa en algunos casos, va a restar en lugar de sumar en algunos momentos, y pues el resultado raro te va a salir. Es que, ¿sabes? Yo no tengo ahorita en mente qué es exactamente lo que se pide probar, pero de hecho sí se pide probar una cosa un poco rara, ¿no? No, de hecho sí se pide, por ejemplo, que encuentres dos particiones, una refinando a la otra, pero en la cual la suma superior de la más fina sea mayor que la suma superior o igual que la suma superior de la más gruesa, ¿cierto? Sí. Y Sí, sí, ajá. Entonces, en efecto, o sea, ahí la situación es que te va a pasar eso porque de repente los delta XY no van a ser positivos. Ok, vale. ¿No? Pero bueno, digo, no es que no se pueda hacer, digo, se puede hacer eso. Lo malo es que te van a salir cosas raras. Vale, gracias. Sí. Ok, esa era básicamente tu pregunta del chat también. Sí, es que no lo quise interrumpir. Sí, sí, bien hecho, bien, muchas gracias. Ya está. Sí, yo creo que son las preguntas del chat, entonces, ¿alguien más tiene preguntas?
parece que no. Y yo sí tengo un comentario. ¿Sabes qué? Me acordé hace rato que decías lo de la integral. Una vez Gravinsky en una plática decía que él también se seguía preguntando por qué le enseñaban a la gente la integral de Riemann. Muy Sí. mala, decía él sí hace juicios de valor sobre la integral de Riemann. Ajá. Y lo que decía él es que también creía que era por razones meramente históricas. Ajá. No, pues mira, yo creo que a las razones históricas se les debería agregar que es la más vista. O sea, mira, ahora, la integral de Riemann es matemática clásica, es matemática casi, bueno, digamos, enraizada desde el siglo XVII, ¿no? Desde las sumas de las integrales que hacían Newton y Leibniz, ¿no? Riemann quizás las formaliza un poco más, las hace un poco más explícitas, entiende mejor el concepto, ¿no? Lo hace más. Pero son, digamos, conceptos que vienen desde hace muchos siglos, ¿no? Y por lo mismo que vienen desde hace muchos siglos, es que han estado más trabajadas, muchas más mentes, mucha gente brillante ha pasado por ahí, mucha gente le ha agregado, le ha tallado un cachito, le ha sacado, le ha pulido un cachito a la integral de Riemann, y después de toda esta evolución, de toda esta gente que le fue mejorando ahí un cachitito a la integral de Riemann, es que a la fecha es un tema que se puede presentar incluso a estudiantes del nivel medio superior, ¿no? Con suerte, y el tío del amigo Hans, pues no está tan equivocado al pensar que pues, los niños podrían aprender eso en las primarias en algún momento, pues después de que esté tan bien entendido el concepto, ¿no? Digo, a lo mejor todavía le falta un poquito más de pulirse para que llegue efectivamente a ser una cosa de este estilo, ¿no? Pero bueno, en cambio, la integral de Lebesgue, que sí es más poderosa, que es obviamente más poderosa y más, bueno, y hasta más elegante, seguramente seguramente mucha gente le estará de acuerdo en que es más elegante, pues todavía tiene que pulirse, ¿no? Digamos, todavía a lo mejor el infinito no está tan bien entendido, al menos el infinito conjuntista, no está tan bien entendido como para poder decir que sí, pues ya podemos tirar a la basura la integral de Riemann porque la de Lebesgue la ha mejorado, ¿no? De manera que, pues, vaya, ya ni siquiera deberíamos de preguntarnos o de acordarnos de Riemann, ¿no? Yo creo que eso va a pasar algún día, ¿no? Que sí, la de Riemann, la integral de Lebesgue va a estar tan bien entendida que ya habrá tenido un pulimiento, no porque alguien muy brillante haya pasado y la haya pulido, sino porque ha ido siendo pulida por los años y por las mentes. Y no sé, yo creo que esta discusión la había tenido recientemente acerca del forcing, ¿no? De teoría de conjuntos, ¿no? Que en los años 80 pues todavía era una cosa esotérica, ¿no? Todavía así un conjuntista que mencionaba la palabra forcing, pues como quiera era así como, vaya, este compadre sí entiende la parte más esotérica de la teoría de los conjuntos, ¿no? Y a la fecha, pues ya es el lenguaje oficial de la teoría de conjuntos, ¿no? Y yo hablo de eso porque pues de eso es de lo que más o menos sé, pero estoy seguro que en todas las teorías matemáticas algo semejante está ocurriendo con diferentes conceptos, ¿no? Con las técnicas pues más novedosas. ¿Qué es forcing? Kevin pregunta. Forcing es una técnica de teoría de conjuntos que sirve para demostrar cosas curiosas, para demostrar que enunciados no se pueden demostrar, ¿no? O sea, digamos, el nivel de sofisticación de la teoría de conjuntos llegó al grado de que los teoremas allá, los modernos, o casi la mayoría son del tipo, este enunciado de aquí no se puede demostrar. De hecho, ya es más común que los teoremas relevantes de teoría de conjuntos que se producen en estos días sean más
frecuentes de ese estilo que de simplemente decir, sí, tal afirmación es verdadera. Esa es la teoría de conjuntos modernos. Es una técnica, pues, Kevin, para que está actualmente de moda. Bueno, no es no en el sentido de las modas caprichosas, sino en el sentido de que su utilidad se ha mostrado que pues, por allá van. Tiene que ver con la incompletez lógica, más o menos. Con lo que tiene que ver exactamente es con la incompletez de la teoría de la teoría de conjuntos. O sea, la teoría de conjuntos tiene una axiomatización estándar, digamos, la axiomatización de Zermelo Fraenkel con axioma de elección, pues, digamos, de alguna manera es la teoría de conjuntos más aceptada, pero no es completa. Es decir, que no cualquier enunciado se puede decidir en ella. No es posible que tú bueno, hay enunciados que no se puede decidir, es decir, no se pueden demostrar y que tampoco se pueden refutar en la teoría de conjuntos. Y justamente forcing es una técnica que permite hacer esta clase de demostraciones. Esencialmente es más o menos lo siguiente. Tú partes de la suposición de que en alguna interpretación de la teoría de conjuntos, un enunciado es verdadero, ¿no? No sé, partes de ese supuesto, o a lo mejor ni siquiera de la suposición de que es verdadero tu enunciado, pero el asunto es, partes de un modelo o de una interpretación de la teoría de conjuntos y fuerzas, es decir, mediante algunos artilugios de fuerza, llegas a la conclusión de que hay modelos, digamos, extensiones de un modelo dado de la teoría de conjuntos, en los cuales pasa pues la negación de la fórmula anterior, ¿no? No sé, por ejemplo, partes de la suposición de que en algún universo, en alguna interpretación de la teoría de conjuntos, la hipótesis del continuo es verdadera. Y mediante esta técnica, tú llegas a la conclusión de que, bueno, pues entonces también tiene que haber otra interpretación de la teoría de conjuntos en la cual la hipótesis del continuo no es verdadera. ¿Sale? Eso es de manera muy esquemática y sin nada de detalles para lo que sirve forcing. No te dije nada sobre qué es forcing, pero sí te dije más o menos para qué sirve. Se ve hasta posgrado o en cursos avanzados. Sí, perdón. Se ve hasta posgrado o en cursos avanzados de teoría de conjuntos. Pues puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿eh? O si vas siguiendo algún curso con un grupo que está interesado en este tipo de cosas, pues puedes aprender forcing en licenciatura, o bien también si te juntas con una buena banda y en el posgrado quieres aprender forcing, también lo puedes hacer. Luis David dice, ¿no pensabas que la teoría de conjuntos ya debería superar esa fase de su historia? Yo pensaba que la teoría de conjuntos debería superar, ¿cuál fase? ¿La de forcing? Sí, en algún seminario contigo mencionabas que, o sea, parece que en algún momento la teoría de conjuntos se empezó a obsesionar con estos resultados del tipo no se puede probar que lo que sea. Ajá. Y esos parecen no ser resultados de la teoría de conjuntos. Entonces decías que tal vez la teoría de conjuntos debería regresar a su buen camino de probar resultados. Sí, claro, no, pero no es, y no es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que es la opinión de todos los conjuntistas. Todo el mundo quisiera que la teoría de conjuntos regresara a ese nivel, ¿no? Pero la cosa es que, bueno, al menos con la axiomática actual, pues no, simplemente no se puede. Y encontrar una axiomática más robusta pero que además, pues, se pueda como considerar que es natural, ¿no? Digamos que es más, que es intuitiva, ¿no? Que sus postulados fueran evidentes, que no hiciera suposiciones demasiado fuertes, pues eso sería fantástico, pero no se ve que esté ocurriendo. Claro, tiene razón Fernando, algunas zonas de la teoría de conjuntos, pues sí están en esa fase, ¿no? Sí están produciendo resultados en positivo, no resultados de consistencia, sino resultados o sea, teoremas de veras. La teoría descriptiva, pues es una de las que sí lo hacen, ¿no? ¿Cómo se llama?
grupos, bueno, la teoría descriptiva aplicada en grupos topológicos, pues sí va más por allá que en los resultados de consistencia, pero bueno, pues no es, digamos, en general la teoría de conjuntos trabajando en esa dirección. Claro, la teoría descriptiva también tiene su fase de forcing y de teoremas pues de consistencia, ¿no? Pero y también tiene la teoría descriptiva, Fer, también tiene sus lados oscuros, por ejemplo, pues los que tienen que ver con determinación de juegos, ¿no? O sea, con determinación, no la determinación Borel, que sí es teorema, sino determinación, pues de juegos más complejos, ¿no? Con complejidad descriptiva más avanzada. Entonces, pues así que digas, la teoría descriptiva está en el corazón de las matemáticas, o trabajando sobre la misma marcha que el resto de las matemáticas, pues también tiene sus laditos oscuros, ¿eh? Kevin dice, no entiendo de qué van. Perdón, Kevin, sí, nos emocionamos nosotros. Sí, Andrés dice, suena entretenido. Pues sí, la verdad es que sí son cosas muy entretenidas, son muy divertidas. Sí, por supuesto, pues ojalá que se animen a entrarle a estas cosas en algún momento, pues con mucho gusto. Si quieren platicarlas con nosotros, pues nosotros estaremos muy dispuestos. Sí, ya entendí, es un curso de análisis, Luis. Teoría de conjuntos y lógica, Kevin. Bueno, más teoría de conjuntos que las lógicas, pero sí, yo ciertamente, digamos que para tener una visión más general, pues, de la teoría de conjuntos, sí es bueno conocer de lógica, ¿no? O sea, sí es bueno, pues, estudiarla, para empezar, pues, desde sus conceptos más básicos y en amplitud, ¿no? Es decir, no concretarte a la lógica subyacente de la teoría de conjuntos, sino pues, estudiar diferentes sistemas de lógica, estudiar modelos en general. En fin, o sea, sí es muy aconsejable que si te interesa el área de teoría de conjuntos, pues que entres también muy seriamente a la lógica. Pregunta Andrés, ¿habría un sistema axiomático donde el teorema de incompletud no sea válido? Sí, Andrés, pero pero no sería un sistema axiomático muy, digamos, muy útil, muy bueno. No sería una cosa, pues que funcionara o que sirviera, ¿no? Para algo. Digamos que el problema de la incompletud porque estoy entendiendo que te refieres a la incompletud esencial, ¿no? Que demostró Gödel bueno, sus teoremas famosos, pues, ¿no? Ese fenómeno de incompletud o de incompletez viene de la mano con la recursividad de los sistemas axiomáticos, ¿no? O sea, si tú por sistema axiomático estás entendiendo uno en el cual puedes distinguir de manera recursiva, esto es, utilizando algún algoritmo, utilizando algún mecanismo determinista que te permita decir, tú lo alimentas con una proposición y él te dice, sí, este sí es axioma, o tú lo alimentas y te dice, no, este no es axioma, pues si eso es lo que entiendes por sistema axiomático, no, el teorema de incompletud no va a persistir, simplemente ese es digamos, es un programa, digamos, que viene asociado con cualquier programación que tú tengas de axiomas para un sistema cualquiera. Bueno, cualquiera y suficientemente rico, ¿no? Porque pues también hay sistemas pues, que no tienen tanto chiste y pues están libres de la incompletud, pero pues yo creo que la idea es exactamente la opuesta, ¿no? La idea es sistemas axiomáticos que sean robustos para explicar una buena proporción de las matemáticas y que además pues no cayeran en el fenómeno de la incompletitud, pues no, eso no va a pasar. Eso es
Eso es exactamente lo que le debemos al buen Gödel, al menos en esa parte, ¿no? En la parte eh, pues de la incompletud o la incompletez de las teorías axiomáticas. Oigan, pues qué buena plática, ¿no? Pensé que fuéramos a terminar a terminar platicando sobre conjuntos, lógica y cosas aburridas. Bien, esto es interesante. No, Kevin, esto no es cierto. O sea, sí necesitas mucho análisis. Por ejemplo, si te interesa la teoría de conjuntos, es imprescindible el análisis. Es muy importante aprender. Y principalmente en la teoría de integración. Yo creo que ah, uno a veces no puede creer que para cuestiones que tienen que ver con lógica o inspiradas, digamos, en la lógica, sea tan relevante el análisis y en especial la integración. Luis David dice que nada es más interesante que el análisis. Bueno, qué bueno que lo piensas así, porque digamos que los derechos laborales de los animales no humanos efectivamente no son más interesantes que el análisis. Son más importantes, pero no más interesantes. Qué bueno que estamos de acuerdo. Bueno, que sean más importantes, yo no me pronuncié al respecto, pero está bien. Quedémonos con el acuerdo. ¿Para cuál definición de interesante? Pues sí, así es. Este, Muy bien, pues no, interesante esta plática, ¿eh? La verdad es que creo que ha sido una plática muy padre, muy interesante. Me da mucho gusto que hayamos tenido esta conversación. Bueno, mañana platicamos otra vez. Mañana les presento un poquito lo que vamos a trabajar. Eh, bueno, pues básicamente propiedades de la integral de Riemann-Stieltjes. Y bueno, pues ya saben, aquí nosotros más les estamos exigiendo mucho trabajo pues individual, mucho trabajo autodidacta y bueno, pues absolutamente lejos de la tradición educativa de la Facultad de Ciencias. Este, Honestamente, todos aquí, bueno, al menos el equipo estamos un poco pues a la expectativa de ver cómo resulta nuestro curso, ¿no? ¿En qué termina? ¿Cuáles son los resultados? Porque sí, es absolutamente nuevo para nosotros esta modalidad, ¿no? Todavía el semestre pasado que tuvimos que trabajar a distancia, pues quizás teníamos más el modelo tradicional, todavía había más exposiciones, todavía había más pizarrón, um, pues más interacción quizás con ustedes, al menos interacción de vernos las caras. Aquí, pues no lo hemos hecho mucho, no le hemos dedicado mucho tiempo pues a preservar esa tradición. Y la verdad es que, pues ha sido intencional. Realmente no teníamos intenciones de repetir el modelo tradicional. Sí, este curso lo admitimos, este curso es bastante experimental. Y estamos, bueno, yo estoy muy satisfecho de ver que están todos ustedes presentes, que sí tenemos varios estudiantes presentes, eso quiere decir que pues, seguimos adelante, que no nos hemos cansado, que no se ha acabado pues el ímpetu. Y bueno, pues lo que me queda es agradecerles, ¿no? Por mantenerse, por seguir echándole muchas ganas y experimentando con nosotros, ¿no? Claro, nosotros también somos experimentales. Bueno,
ciertamente el abandono de las materias es un fenómeno que se da también en la educación presencial, ¿no? Sí, para la segunda, tercera semana de un curso regular, pues también ya la presencia de estudiantes en el salón típicamente ya se vio reducida por una buena proporción. Eh, y sí, es una pena que no tenemos muy claras las razones, ¿no? de eso. Y que no, la verdad es que no la universidad, la facultad no ha tenido el diagnóstico correcto, no ha tenido los instrumentos para hacerse de un diagnóstico correcto de qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos mejorar, ¿no? La verdad es que, fíjense, les confieso, este experimento que están ustedes ahorita transcurriendo, no se nos ocurrió esta semana, ni siquiera se nos ocurrió a raíz de la pandemia, ¿eh? Digamos que un proyecto al menos, bueno, de educación a distancia o de enseñanza de las matemáticas, pues por medios no convencionales, a nivel profesional, ya lo estábamos cocinando, ya lo habíamos pensado, yo tenía el plan de formular un proyecto de PAPIME, un proyecto de innovación educativa con con esta vocación, ¿no? Claro, el proyecto era un poquito más ambicioso, no se trataba de solo una materia, no se trataba de análisis matemático 1, se trataba de pues, varias materias, digamos, todo el primer semestre de la licenciatura en matemáticas. No se trataba de que nosotros, cada quien desde su casa hiciera todo esto, ¿no? Pues cuando no había pandemia, nadie pensaba en que podría haber pandemia y entonces lo que nosotros pensábamos era que íbamos a tener un espacio en la facultad donde poder hacer grabaciones con cámaras relativamente profesionales, con gente que supiera editar videos, trabajando con equipos de gente que pudiera estar produciendo notas, que pudiera estar produciendo los sketches de los videos, con tener gente muy preparada, muy preparada en el sentido de que tenga mucha presencia en los medios o que sepa hacerlo muy bien, ¿no? Que sea muy didáctica, que tenga empatía con los estudiantes. O sea, para pronto no pensaba estar yo en la cámara, pensaba poner a alguien más, alguien que sí lo pudiera hacer muy bien. Y pues se nos atravesó la pandemia y esta nos obligó a hacerlo pues un poco más pues sobre las rodillas, ¿no? Más con lo que alcanzamos a tener en las manos. Y bueno, la verdad es que tampoco nos podemos quejar mucho, digo, yo pues le puedo pedir prestada su tablet a mi hija un ratito y pues más o menos para hacer algún video que no queda muy presentable, pero pues también no queda tan impresentable, no sé. Hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, pues un poco estamos trabajando con lo que tenemos en las manos. Igual que ustedes. Seguramente ustedes también están, pues trabajando a marchas forzadas, con recursos limitados, pues con más pasión y con más interés que quizás que buena conexión a internet, pero pues digo, lo que nos queda pues, es hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues también nosotros nos seguimos manteniendo a la expectativa de las necesidades que ustedes nos señalen, si ustedes nos dicen que pudiera ser más conveniente, que procediéramos de alguna manera, que de otra, pues por supuesto seguimos abiertos, ¿no? A sus comentarios y a sus sugerencias.